Introducción a la psicología. Miller. Capítulo 2. La psicología se convirtió en ciencia experimental durante las últimas décadas del siglo XIX, en una época en que el pensamiento europeo estaba dominado por el positivismo. En su sentido más estrecho, el positivismo era la filosofía de Auguste Comte, quien inventó el término como denominación para su ambiciosa obra La filosofía positiva. La intención que animaba a Comte era la de realizar un examen sistemático de todo el conocimiento. A fin de poder llevar a cabo tan ambiciosa empresa, tenía que limitarse estrictamente a los hechos cuya verdad fuera incuestionable y cuya validez estuviera garantizada por los métodos reconocidos de la ciencia. Algunos podrían lamentar esta limitación, pero Comte la consideraba uno de los grandes méritos de su obra. Dio el nombre de positivismo a la aceptación de estas limitaciones. Pero, una vez inventado, el término pasó pronto a referirse a toda disquisición en torno a los seres humanos que se expresara en el lenguaje de las ciencias naturales. Este es el sentido más amplio que queremos darle aquí. El positivismo es positivo en un sentido polémico, en el sentido de que no es metafísico. Rechaza cualquier especulación sobre poderes trascendentes, esencias ocultas o causas últimas, tachándola de sofística e ilusoria. El peor insulto que puede dirigir un positivista es llamar a alguien metafísico. La filosofía positiva acepta como reales únicamente aquellas cosas que pueden conocerse. Todo cuanto sea mera conjetura, insostenible mediante la argumentación o la observación, debe ser rechazado. Una teoría que no puede comprobarse apelando a los hechos es una simple patraña. Sobre todo, si se establece una hipótesis tan solo por la satisfacción y el alivio que proporciona, más vale arrojarla al fuego. Esta actitud ofende inevitablemente a quienes abrigan creencias religiosas. Los hombres que trataron de mantener esta inflexible filosofía, excluidora radical de absurdos, en toda situación, descubrieron que otras ideas filosóficas les resultaban particularmente atrayentes. Por una parte, los positivistas se sintieron poderosamente atraídos por los empiristas, los cuales pensaban que la única fuente de conocimiento verdadero del universo es la experiencia sensible. Lo que puede verse, oírse, sentirse, palparse o olerse, o lo que puede inferirse en cuanto a las relaciones entre estos hechos sensorios o las constantes que se dan entre ellos. Así, pues, cuando un positivista decía que basaba su filosofía en el conocimiento, lo que solía querer decir es que la apoyaba en la evidencia de sus sentidos, evidencia que había demostrado ser tan espectacularmente acertada en las ciencias naturales. Ellos también encontraron fuerte apoyo en los materialistas, quienes pensaban que todas las cosas existentes en el universo pueden ser entendidas en términos de propiedades de la materia y la energía y ser reducidas a descripciones expresadas en centímetros, gramos y segundos. Los materialistas suelen pensar que todos los fenómenos de la conciencia acabarán siendo explicados mediante las leyes de la física y de la química. Así, en las discusiones psicológicas tienden a enfocar la atención sobre la anatomía y fisiología del cerebro, sobre su estructura y función. Por otro lado, los positivistas tenían lazos muy estrechos con los evolucionistas. Forma parte de la teoría de Comte que la civilización evoluciona pasando por tres estadios, el teológico, el metafísico y el positivo. Estos estadios suponen una teoría evolutiva de la sociedad. No tiene, por tanto, nada de sorprendente que los seguidores de Comte se contaran entre los primeros que apoyaron la teoría darwiniana de la evolución biológica cuando ésta hizo su aparición en 1859. Junto con Herbert Spencer y Thomas Huxley, acoplaron la teoría de Darwin a la filosofía positiva. Así pues, el positivismo encontró fuertes aliados. El empirismo, el materialismo y el evolucionismo eran los fundamentos filosóficos de una revolución científica que estaba cambiando rápidamente la concepción decimonónica del hombre y de su mundo. Dado que durante este periodo la psicología se convirtió en ciencia experimental, estas tres grandes tradiciones fueron tributarias, la alimentaron y la ayudaron a definir su problemática y su metodología. De estas tres tradiciones, el empirismo fue probablemente la más importante durante el inicial desarrollo de la psicología científica. El empirismo ha desempeñado un doble papel en la historia de la psicología porque proporciona tanto un método para aumentar el conocimiento, como una teoría sobre el desarrollo de la mente. En cuanto a método, el empirismo significa que aprendemos haciendo observaciones, teniendo nuevas experiencias y llevando a cabo experimentos. Como teoría psicológica, el empirismo significa que la mente del niño al nacer es una tabla rasa, una pizarra limpia sobre la que habrá que escribir la experiencia. Desde luego, resulta posible aplicar el método empírico sin adscribirse a una teoría empirista de la mente. Pero el hecho histórico es que quienes se adscribían al uno creían con frecuencia también en la otra. Si se defiende una teoría empirista en relación con el desarrollo de la mente, es probable que también se afirme que el método empírico es el único posible para adquirir conocimiento, ya se trate del científico, el filósofo, el niño o de un hombre normal y corriente. Una teoría empirista de la mente resulta particularmente útil para justificar y explicar el éxito de los métodos empíricos en la ciencia moderna. Los métodos empíricos de adquirir conocimiento se contrastan a veces con los métodos racionales. En tal contexto, se dice que el método empírico es inductivo, mientras que el racional es deductivo. Por otra parte, se ha contrastado generalmente la teoría empirista con una teoría nativista de la mente, mientras que el empirista dice que el niño tiene que aprenderlo todo mediante la experiencia, el nativista replica que algunas cosas son heredadas y están presentes al nacer. Aun cuando sea posible encontrar claros precedentes del empirismo fue Aristóteles, al fin y al cabo, quien acuñó la famosa metáfora de que la mente del niño es una tabla rasa, recibió su mayor impulso de las obras del filósofo inglés del siglo XVII John Locke. Locke, que admiraba profundamente a Isaac Newton, trató de desarrollar una filosofía basada, como la ciencia de Newton, en las cosas y los hechos observables. Locke defendió la premisa de que todas las ideas tienen su origen en la experiencia.
Un niño recién nacido debe adquirir sus ideas de este mundo mediante la observación de lo que acontece a su alrededor. Los límites del conocimiento vienen impuestos por los límites de sus sentidos y de su razón. La argumentación lockeana hizo inmediatamente fortuna y el empirismo se convirtió pronto en la filosofía dominante del siglo XVIII. Su influencia se extendió por todos los rincones intelectuales, afectando tanto a la educación como a la teoría social, política y económica. Su efecto sobre la psicología fue solamente un aspecto de este amplio e influyente movimiento. Vamos a resumir brevemente sus principales implicaciones para la psicología. En primer lugar, el empirismo acentúa enormemente los procesos de la sensación, pues los sentidos son las puertas de la mente a través de las cuales debe pasar todo conocimiento del mundo. Los ingleses, que han sido siempre los más leales adeptos de la posición empirista, han desconcertado hasta lo indecible a los europeos continentales por su fe en la percepción como piedra angular de toda verdad filosófica. En segundo lugar, el empirismo suele conducir a un análisis de reducción de elementos, a un análisis de reducción de la experiencia consciente a las ideas simples que constituyen los sillares básicos de la mente. Las ideas simples, como el azul, lo sonoro, lo salado, son elementos sensorios en los que en última instancia pueden descomponerse ideas más complejas. En tercer lugar, la reducción analítica empírica de elementos crea la necesidad de una concepción análoga de síntesis empírica de compuestos, una teoría de la asociación según la cual los elementos simples pueden combinarse para formar elementos más complejos. Conforme a los empiristas desarrollaban su doctrina, la importancia de los procesos asociativos se hizo más y más evidente, se debatió arduamente sobre los conjuntos de las leyes que rivalizaban en descubrir la manera en que se forman las asociaciones. En cuarto lugar, el empirismo hace hincapié en la importancia de los procesos conscientes en el conocimiento, la importancia de las percepciones y las imágenes, y desdeña la posibilidad de que los procesos mentales puedan no resultar siempre inmediatamente patentes al individuo. En quinto lugar, se trata de una teoría de la mente individual, en la que no se consideran las implicaciones sociales. Todas las mentes han sido creadas libres e iguales. La mente individual es algo privado y personal, independiente por completo de todas las restantes mentes y libre de establecer con otros acuerdos o contratos que sirvan a sus propósitos. Un valioso precursor del pensamiento positivista sobre la mente humana fue el médico inglés David Hartley, que en el 1749 explicó en sus observaciones sobre el hombre cómo se asocian nuestras ideas entre sí. Se trataría sencillamente de una cuestión de resonancia. Según él, una idea es una vibración en los nervios, y, por resonancia, una vibración produce otra. Hartley explicaba así cómo una idea puede conducir a otra y de esta manera proponía una base material para la teoría empirista de la mente. En la segunda mitad del siglo XIX, las teorías fisiológicas habían avanzado bastante más allá de las vibraciones mecánicas de los nervios. Para entonces estaba claro que se hallaban implicados en ese fenómeno procesos químicos y eléctricos. Pero el designio general del empeño no cambió. Los materialistas no están convencidos de entender algo hasta no ser capaces de explicarlo en términos de propiedades de sustancias materiales. Su propósito es encontrar una base materialista para todo cuanto sucede en el cuerpo humano, el pensamiento inclusive. Tal era el programa que se había fijado la fisiología durante el siglo XIX, hasta 1870 la doctrina de que todos los actos humanos se pueden explicar mediante principios físico-químicos dominaba el pensamiento de médicos y fisiólogos. La fisiología de los sentidos se desarrolló con bastante rapidez durante el siglo XIX. Los fisiólogos que investigaban el sistema nervioso se anotaron algunos de sus primeros éxitos con el estudio de los órganos receptores y de los nervios sensitivos que unen los receptores y el cerebro. La mayor parte de este trabajo se realizó en Alemania, contándose entre sus principales autores, como Fechner, Hermann Ludwig von Hermann y Waldheim. Pero la labor mantenía una interesante relación con la filosofía empirista de Inglaterra. Los alemanes sabían cómo actuaban los receptores, los británicos sabían, en cambio, por qué eran importantes. Dado el espíritu positivista de la época, resultaba inevitable que las dos líneas de pensamiento convergieran. Cuando esto ocurrió, la psicología pasó a ser una ciencia experimental. Wilhelm Wundt nació en 1832, en Neckarau, suburbio de Mannheim, en el estado alemán de Baden. Tuvo una infancia solemne y dedicada al estudio. Cuando Wundt tenía 8 años de edad, pasó a ser responsable de su educación y el ayudante de su padre, un vicario cuya habitación compartía Wilhelm. El niño cobró un profundo afecto por su mentor, que recibió el cariño normalmente reservado a los padres, y cuando el vicario fue trasladado a una ciudad vecina, Wilhelm marchó con él. De su infancia no hay noticias de amigos, de bromas tontas, de aventuras infantiles, de carcajadas ruidosas o de risas tontas, sino únicamente estudio, lectura, trabajo y más estudio. Hasta donde puede decirse, fue un erudito infatigable y sin sentido de todo el humor del día de su nacimiento. Los Wundt no eran una familia rica y Wilhelm tuvo que pensar en cómo ganarse la vida. Decidió hacerse médico. Esto le permitiría ganar el sustento y dedicarse simultáneamente al estudio de la ciencia. Así pues, estudió en Heidelberg anatomía, fisiología, física, química y medicina. Poco a poco descubrió que la profesión médica no estaba hecha para él. Wundt tenía, en cambio, el más afortunado de los dones, una vocación, algo que le gustaba hacer y decidió responder a esta llamada, adquiriendo una profesión académica. El hecho de que esa especialidad fuera la fisiología resultó algo accesorio y casi imprevisto. Su verdadero objetivo consistía en satisfacer la sed de erudición que dominó toda la vida. Se doctoró en medicina en 1856 y recibió luego el título de privadocente en fisiología. En 1858 llegó a Heidelberg Hermann Ludwig von Helmholtz, que pronto se convertiría en el más grande fisiólogo del mundo. Nombró al joven Wundt ayudante de cátedra.
Pero el trabajo era monótono y sin interés. Wundt estaba encargado de adiestrar a los nuevos estudiantes que afluían en gran número en los conocimientos elementales de laboratorio que la cátedra requería. Después de unos cuantos años de realizar este trabajo rutinario, presentó la dimisión para volver a ocupar su puesto anterior. Los años pasaron en el mismo laboratorio con el Molsnor e inspiraron nuevos logros en el campo de la fisiología. De hecho, fue durante este periodo cuando perdió el interés en la fisiología pura y comenzó a interesarse por la filosofía positivista. Comenzaba a encontrarse a sí mismo intelectualmente, a decidir su propia posición y a establecer el programa de trabajo que le ocuparía el resto de su vida. A lo largo de los 6 decenios, tras abandonar Heidelberg para convertirse en el famoso profesor de Leipzig, Wundt continuó este programa con perseverancia e incansable energía. Lo que Wundt hizo fue considerar los problemas psicológicos planteados por los filósofos ingleses con la mirada de un hombre formado en las tradiciones de la fisiología alemana 0020. Vale decir que si bien Wundt tenía influencias de la filosofía empirista inglesa y de la fisiología materialista alemana, su psicología no era una simple unión de esas dos corrientes. Wundt no se proponía reducir la mente a un proceso físico del cerebro ni tampoco abandonar la metafísica como un absurdo carente de contenido. Así pues, aun cuando el positivismo había creado una atmósfera intelectual dentro de la cual resultaba razonable enfocarlo todo, incluso la conciencia, con espíritu científico, el fundador de la nueva ciencia psicológica se alzó en rebelión contra el espíritu positivista de su tiempo. A este respecto, Wundt precedió en algunos aspectos a la rebelión de los años 1890, cuando un gran torrente de genios, como Weber, Durkheim, Sorel, Pareto, Freud, James, Dewey, Croce, Bergson, rompió por fin las ataduras que el positivismo había impuesto al pensamiento social y psicológico. El programa al que Wundt consagró su vida se publicó por primera vez en la introducción de su libro Aportaciones a la teoría de la percepción sensible, en 1862. El cuerpo de la obra, un resumen de la psicología médica de la percepción, resulta de escaso valor un siglo más tarde. Sin embargo, su introducción es interesante. Expone 3 proyectos: crear una psicología experimental, crear una metafísica científica y crear una psicología social. A continuación, Wundt se puso a trabajar con lo que quizás sea la pluma más incansable de toda la historia de la ciencia alemana. En 1920, después de escribir 50.000 páginas, sus proyectos estaban concluidos y pudo permitirse dejar de vivir. El puro volumen de su obra escrita hacía que Wundt fuera casi inmune a la crítica. El crítico sentía que la magnitud de la obra le anonadaba, la amplitud de la erudición, se le escapaba y las verdaderas montañas de detalles, le enterraban. Las teorías wundtianas eran más esquemas clasificatorios que sistemas de relaciones fundacionales, tendían a estar laxamente tejidas y resultaba casi imposible aprobarlas o rechazarlas. Su pensamiento no ofrecía centro vital alguno en el que el rival pudiera descargar un solo golpe. Se le puede cortar como un gusano, decía William James, y cada uno de los trozos sigue arrastrándose. Esta misma cualidad hace imposible resumir su obra o reducirla a una simple fórmula. Para Wundt, la psicología implicaba el análisis reductivo de la conciencia en sus elementos, la determinación de la manera en que estos elementos se hallan conectados, y la determinación de las leyes de su conexión. Esta concepción la tomó de los empiristas británicos. Lo mismo que los químicos habían analizado la materia reduciéndola a átomos, y los anatomistas habían analizado los sistemas vitales reduciéndolos a células, los psicólogos debían analizar la mente reduciéndola a las sensaciones y sentimientos elementales que la constituyen. En una ocasión, Wundt resumió esta tesis con un estilo poderoso, muy alemán. Todos los contenidos de la experiencia psíquica son de carácter compuesto. Se sigue en consecuencia, que los elementos psíquicos o componentes absolutamente simples e irreductibles de los fenómenos psíquicos son producto del análisis y de la abstracción. Como resultado del análisis psíquico encontramos que hay elementos psíquicos de 2 clases, a los elementos de los contenidos objetivos. Los llamamos elementos sensitivos o simplemente sensaciones. Tales son el tono de una determinada sensación de calor, frío o luz. Si en cada uno de estos casos no tenemos en cuenta de momento todas las conexiones de estas sensaciones con otras ni tampoco sus relaciones espaciales y temporales. A los elementos subjetivos los denominamos, por otra parte, elementos afectivos o simplemente sentimientos. Los contenidos reales de la experiencia psíquica consisten siempre en varias combinaciones de elementos, sensitivos y afectivos, de forma que el carácter específico de un proceso psíquico dado depende de su mayor parte no tanto de la naturaleza de sus elementos, cuando de la unión de estos elementos, formando un compuesto psíquico. Puesto que los contenidos de la experiencia psíquica en un momento dado son por lo general bastante complejos, la diversidad de los modos de analizar sus elementos y de clasificar y relacionar estos elementos entre sí, proporcionaba material para sutilezas y diferenciaciones mínimas, casi indeterminables, reino en el que Wundt, paciente erudito y enciclopédico, era un gran maestro. Sin embargo, la finalidad que perseguía era tan clara como complicados eran sus argumentos. Su primer objetivo era constituir la psicología como ciencia. En 1874, el año en que se trasladó a Leipzig como profesor de filosofía, el laborioso Wundt había avanzado considerablemente hacia su objetivo. Aquel mismo año se publicó la primera edición de su Psicología Fisiológica. En su prólogo decía: la obra que presento aquí al público es un intento de acortar un nuevo dominio de la ciencia. Este libro, que reescribió y amplió hasta 5 veces, fue la obra maestra de Wundt. Establecía firmemente a la psicología como ciencia de laboratorio, con sus problemas y métodos experimentales propios. Esta versión científica pasó a denominarse la nueva psicología, a fin de distinguirla de la vieja psicología, que había sido elaborada en el sillón del filósofo. Cuando un sistema viviente se estudia desde el exterior, se hace fisiología. Según Wundt, cuando estudiamos un sistema viviente desde el interior hacemos psicología.
La única forma en que podemos estudiar un sistema viviente desde el interior es mediante la autoobservación o introspección. Naturalmente, lo más notable que tiene la introspección es el simple hecho de que seamos capaces de llevarla a cabo, pero Wundt no pudo arrojar más luz sobre este fenómeno de lo que podemos hacer hoy. Así pues, lo aceptó como algo dado y pasó a preguntar lo que podríamos aprender de su existencia. Es poco lo que aprendemos acerca de nuestra mente mediante la autoobservación casual y al azar, como fue también poco lo que se aprendió acerca de la mecánica después de siglos de observar de manera casual y no controlada la caída de los cuerpos. Es esencial que las observaciones las realicen observadores adiestrados, en condiciones detalladamente especificadas y con el objetivo de responder a preguntas bien definidas. Para Wundt, científico significaba experimental. Si la psicología había de convertirse en ciencia, tendría que utilizar su enfoque introspectivo en una situación experimental que se llevara a cabo en un laboratorio en el que todas las condiciones pudieran controlarse y repetirse exactamente. Solo en el ambiente de laboratorio podían analizarse con precisión los esquivos elementos de la experiencia consciente. En 1879 estableció su propio laboratorio, el primer laboratorio formal de psicología que hubo en el mundo. Y conforme comenzó a adiestrar jóvenes filósofos en el uso del método científico, se fue haciendo necesario encontrar dónde publicar los resultados que se obtenían. En 1881 fundó una revista, la primera publicación especializada efectiva dedicada a la psicología experimental. Con un manual, un laboratorio y una revista científica, la nueva psicología iniciaba ya francamente su ruta. La labor realizada en su nuevo laboratorio, y publicadas en su revista Philosophische Studien, se extendía en varias direcciones. En su mayor parte se refería a la sensación y la percepción, en especial a la visión y al oído. La percepción era el problema fundamental para la filosofía empírica de Wundt. En estos experimentos Wundt podía explotar los métodos de medición ideados por Fechner. En todos los aspectos, el análisis reductivo de los procesos de la percepción a sus elementos simples era la línea más sencilla y provechosa que podía seguirse en la nueva psicología. Los estudios que seguían a estos en aceptación eran los del tiempo de reacción, ya que parecían proporcionar un procedimiento de medir la velocidad del pensamiento. Además, bulló a sus discípulos para que emprendieran el estudio de los problemas de la atención. Otros investigaron la asociación y la memoria, los sentimientos y las emociones. Una de las series de experimentos sobre la atención utilizaba un metrónomo, un instrumento que se utilizaba en música para señalar el tiempo exacto. El metrónomo produce un chasquido claramente audible a intervalos regulares, intervalos que pueden ajustarse de acuerdo con el tiempo musical. A los oyentes de Wundt se les pedía que formaran agrupaciones rítmicas de chasquidos y que comunicaran sus experiencias conscientes. El método introspectivo utilizado en estos experimentos es fácil de describir, pero el utilizarlo requiere considerable entrenamiento y autodisciplina. Los estímulos, que en este caso son la secuencia de los chasquidos, se presentan mientras el sujeto presta cuidadosa atención a todo lo que nota. Cuando la estimulación se interrumpe, el sujeto proporciona un informe verbal completo. En un experimento sobre la atención, el sujeto puede interesarse en averiguar si una determinada sucesión pautada de chasquidos puede retenerse en la conciencia como todo unitario. Sin embargo, cabe utilizar exactamente la misma fuente de estímulo para investigar otros aspectos de la experiencia consciente. Vamos a examinar cómo trabajaba Wundt. Partiendo de sus propias introspecciones, Wundt informaba que al final de una serie rítmica de pendulaciones tenía la impresión de un todo agradable, es decir, que algunas sucesiones rítmicas son más placenteras, más agradables que otras. De esta autoobservación sacaba la conclusión de que parte de la experiencia que una sucesión cualquiera de golpecitos proporciona es un sentimiento subjetivo de placer o displacer, un sentimiento que puede localizarse en algún punto de un continuo que va de lo agradable a lo desagradable. Pero mientras escuchaba los chasquidos de metrónomo, también detectaba otra clase de sentimientos en relación con ellos. Mientras aguardaba expectante cada chasquido sucesivo, sentía una ligera tensión. Una vez que el chasquido esperado se producía, sentía alivio. Esta alternación entre tensión y alivio adquiría su máxima claridad cuando los chasquidos se producían a un ritmo más lento. Así, además del continuo placer-displacer, sus sentimientos parecían tener una dimensión de tensión-alivio. Eso no era todo. Cuando aumentaba el ritmo de los chasquidos, se sentía suavemente excitado; cuando el ritmo disminuía, tenía un sentimiento apaciguador. De este modo, variando la velocidad de metrónomo y anotando su experiencia subjetiva, de sensaciones y sentimientos, separó las siguientes dimensiones: agrado-desagrado, tensión-relajación, y excitación-calma. Todo sentimiento consciente puede situarse en algún punto en el espacio tridimensional. Este es el tipo de evidencia introspectiva en que Wundt basó su teoría tridimensional de los sentimientos, que ha sido objeto de acaloradas discusiones. Las emociones, arguyó, son combinaciones complejas de conjuntos de estos sentimientos conscientes elementales, y cada sentimiento elemental puede describirse de manera completa estableciendo su posición a lo largo de cada una de las tres dimensiones mencionadas. Ahora bien, la historia ha tratado con dureza su esfuerzo de reducir las emociones a contenidos conscientes de la mente. Aunque en las emociones puede haber implícitos sentimientos y la gente puede ser capaz de formar juicios basados en esos sentimientos, no es posible que las emociones sean solo sentimientos. El análisis de Wundt ignoraba el significado de la situación en la que se experimenta la emoción. No obstante, las introspecciones de Wundt ejercían una gran fascinación sobre sus estudiantes. Los experimentos de Wundt, a diferencia de los experimentos habituales de la ciencia, no garantizan el acuerdo de todos los que los presencian. La observación introspectiva es esencialmente privada, y los casos de desacuerdo no pueden decidirse repitiendo las observaciones. Pero la psicología científica tenía que empezar por alguna parte.
No resulta evidente a priori que el mejor enfoque no fuese un ataque frontal de la mente. Y siempre cabía la esperanza de que los datos hallados por introspección guardasen paralelismo con los indicadores fisiológicos. Pero a pesar de su experimentalismo excéntrico, Wundt era un profesor de filosofía. En efecto, cuando la psicología científica se encontraba ya floreciente, Wundt comenzó a exteriorizar sus convicciones filosóficas. En 1880 publicó una lógica, en 1886 una ética, y en 1889 dio cima a su obra con un sistema de la filosofía. Hoy en día estos imponentes monumentos de la incansable erudición de Wundt tienen escaso interés para los psicólogos y aún lo tienen menos para los filósofos. Pero el hecho de que pudiera enfrentarse con el positivismo prevaleciente hiciera hincapié en los problemas metafísicos de la filosofía y la psicología muestra hasta qué punto había dejado atrás sus días de estudiante. Para todo buen positivista su concepción de la metafísica científica era simplemente una contradicción en los términos. Fue durante esta época, su década filosófica, cuando empezó a presentarse en Leipzig un gran número de estudiantes procedentes de Norteamérica. Desde su llegada se veían confrontados con el perfecto modelo del profesor alemán. Cuando por primera vez acudían al aula, aparecía Wundt con una lista de temas de investigación. Tomando a los estudiantes en el orden en que, de pie, escuchaban la lección, le asignaba a cada uno un tema. Supervisaba su trabajo sobre estos temas con la mayor atención. Cuando la tesis estaba completa, se reservaba el poder absoluto de aceptarla o rechazarla. Si una parte del trabajo no iba en apoyo a sus teorías, podía ser suprimida al instante. El dogmatismo científico alemán no era ningún mito y florecía de manera no disimulada en el pequeño laboratorio de Leipzig. El último de los 3 proyectos que Wundt se había fijado para su vida era la creación de una psicología social. Lo llevó a cabo con su laboriosidad característica en los 10 volúmenes de sus Elementos de Psicología de los Pueblos, que aparecieron durante los últimos 20 años de su vida. Se apartó aún más del positivismo. En su opinión, la mente colectiva, social, la mente de los pueblos, trascendía las mentes individuales que la componían. La mente de los pueblos se manifestaba en las lenguas, el arte, los mitos, las costumbres sociales, el derecho y la moral, obras culturales todas ellas que un individuo no podía hacer nunca en aislamiento. Esta opinión tenía una importante implicación, ya que dividía la ciencia psicológica en 2 partes, a la experimental y la social. Según Wundt, las funciones mentales más sencillas, como la sensación, la percepción, la memoria, y los sentimientos simples, se pueden estudiar mediante experimentos de laboratorio en la mente de los individuos. Pero los procesos mentales más elevados implícitos en el pensamiento humano están tan intensamente condicionados por los hábitos lingüísticos, las ideas mentales y las convicciones ideológicas, que los experimentos científicos resultan imposibles. El pensamiento humano, decía, puede explorarse únicamente por medio de los métodos no experimentales de la antropología, la sociología y la psicología social. El pensamiento no puede entenderse a través del análisis de la lógica, ya que con alta frecuencia es ilógico y resulta demasiado complicado para estudiarlo mediante la simple introspección aplicada a los hechos mentales que lo acompañan. Únicamente estudiando sus productos, tal como se han acumulado a lo largo de la historia del hombre, nos cabe comprender el pensamiento. La observación de Wundt de que los productos sociales, sobre todo el lenguaje, desempeñan un papel central en todos los procesos mentales más complejos de un ser humano adulto y culto es cierta y es importante. Pero la conclusión que basó en esta observación que los procesos mentales complejos no pueden estudiarse experimentalmente, no ha resistido la prueba del tiempo. Otros psicólogos han demostrado que pueden llevarse a cabo experimentos sobre los llamados procesos mentales superiores. La demostración la constituyen los propios experimentos. Para ello era necesario abrir brecha en los rígidos límites introspectivos que Wundt establecido para su nueva ciencia, idear nuevos métodos e inventar nuevas teorías. Y así se hizo, por tanto, la psicología científica comenzó a evolucionar y ampliarse casi antes de haber nacido realmente. El genio de Wundt pertenecía al género descrito por Thomas Edison, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. La energía y perseverancia desplegadas por Wundt a lo largo de un periodo de 60 años no pueden por menos de maravillarnos. Pero lo que nos impone mayor respeto en Wundt, más allá de su prolífera obra, es la creación de una psicología científica y experimental. Su obra posterior hace ya tiempo ha quedado relegada al olvido. Su filosofía era poco notable y su psicología social llegó demasiado tarde. Fue a través de su psicología experimental y de su enorme erudición, exhibida en 3 gruesos volúmenes, como se dejó sentir la influencia de Wundt. Mientras Misch habló únicamente de realizar experimentos psicológicos, Wundt los realizó. Los llevó a cabo en un laboratorio que estableció para tal fin, los publicó en su propia revista, y trató de incorporarlos a una teoría sistemática de la mente humana. Y adiestró bien a sus discípulos, pues estos fundaron nuevos laboratorios y continuaron la experimentación. Como resultado directo de sus esfuerzos, la psicología cobró toda la apariencia de una ciencia moderna. Por tal servicio, todos los psicólogos, incluso aquellos que enconadamente se oponen a sus teorías, estarán perpetuamente reconocidos al infatigable Wilhelm Wundt.